cierto, no les he compartido el temario, ¿verdad? Hace un rato a ustedes no se los pasé. Ahorita los mando algo. Y me gustaría que antes de que pasáramos ya al tema, me dijeran qué principios de la didáctica ya conocen o ya conocían. ¿Sale? ¿Qué tanto sabíamos antes de que leyéramos? ¿Qué era lo que sabíamos acerca de los principios de la didáctica? ¿Quién me dice por ahí? A ver, Yo no. Bueno, no habíamos como adelante, que Fernández. muchos autores, pero por ejemplo había como Rocio, que pues era un autor que sí hablaba sobre las características del ser humano. Se enfocaba en el aprendizaje conforme la manifestación de cada etapa del desarrollo. Y eso lo vimos creo que en psicología. Ok, ¿vieron las etapas del desarrollo? Sí. A ver, permítanme tantitito. Listo, gracias. Fernández, perdóname, estabas con tu participación, menciona a su compañera que vieron las etapas del desarrollo. Normalmente eso es lo que se tiene que ver en inicios de la psicología, ¿sale? Pero ¿cómo lo relacionan? ¿Cómo lo relacionas, la compañera que Bueno, estaba participando? es que mencionaba que se podía relacionar con tres aspectos sociales, psicológicos. Por ejemplo, en los psicológicos, que eran más los rasgos que definían las capacidades de pensamiento o intereses o gustos de cada individuo. En el biológico, más en la posición o como en las características que tenían cada uno para desarrollar ciertas actividades. Ok, tiene ampliamente una relación, ¿no? Todo el desarrollo psicológico, el desarrollo del ser humano, pues está directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sobre todo el aprendizaje, el cómo va a ir aprendiendo. Tiene por ahí algo que ver con las etapas del desarrollo y que esté directamente relacionado, ¿no? El cómo se va a ir dando el proceso de acuerdo también a la etapa en la que se encuentra el ser humano. Por eso es que, bueno, el aprendizaje también se va dando por las etapas, ¿no? Las etapas del desarrollo cognitivo. Entonces, no solamente tiene, los principios de la didáctica no solamente tienen la función de ir nada más mejorando el proceso de enseñanza, ¿no? Estaban esos, bueno, ahorita vamos a entrar directamente ya a los procesos a los principios, perdón, de la didáctica, pero muy bien. Alguien más acá, tengo participaciones en el chat, entonces voy nombrando y adelante Mariana. Bueno, sí, como había también mencionado mi compañera, tal cual, no hemos visto así los principios de la didáctica, es la primera vez de que nos topamos, pero sí los autores que aparecen en la lectura sí hemos visto. Uno de ellos que puedo resaltar fue Paulo Freire, donde aquí lo vimos en pedagogía y principalmente vimos la pedagogía de oprimido. Aquí se me hizo interesante de que también se fuera metido Paulo Freire, creo que fue en la autonomía, en la parte de este principio de autonomía, no sé si esté mal, me corrigen, ya que siento de que es importante ahí meter a Paulo Freire, porque nosotros, como ya vimos su pedagogía, él hablaba de que solamente era una educación bancaria. Esa educación bancaria que se refería,
que el docente solo iba a transmitir información al alumno y dicho alumno no iba a participar, no iba a interactuar dicha información, sino la iba a recibir y tal cual como se lo dijo el docente, ella tenía que producir. Entonces se lo nombró como una educación bancaria, refiriéndose a los bancos. ¿Qué hacemos en un banco? El dinero que tenemos, tenemos una cuenta, lo depositamos y ahí se queda. También otra cosa que se me hizo interesante fue sobre la socialización. Tal cual no hemos visto desde el principio, pero sí ya en nuestras carreras, en estos semestres, hemos podido ver de que el ser humano es un ser social. Entonces sí se me hizo muy sorprendente de que sí metieran los principios de la socialización. En mi propia forma, pues yo desconocía dichos principios de socialización. Pero ya cuando fui leyendo, ya fui relacionado a lo que ya nos habían enseñado. Ok, por ahí sí es en el principio de la autonomía el que estabas mencionando. Y además de, pues dice su compañera, ¿no? A lo mejor no nos habíamos dado cuenta que estos eran los principios de la didáctica, ¿no? Realmente estos son los principios. Y por ahí en algún momento ya los habían revisado, ya han visto lo que es la socialización, la individualización y todos estos que venían aquí adelante, ¿no? Pero a lo mejor no estábamos enterados o no estábamos asociando que estos fueran los principios de la didáctica, ¿sale? Tienen importancia sobre todo porque va a ser el modo en el que se esté dando el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a ser es una, digamos, una herramienta que va a tener un papel importante para el proceso o para enriquecer aquel proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Vamos a ir retomando qué más sabían acerca de los principios de la didáctica. Está por acá la participación de Brenda, Brenda Azucena. Ya no. Jocelyn, pasamos con la siguiente persona, Jocelyn Cruz Hernández. Sí, maestra. Bueno, yo como tal no conocí igual los principios, pero sí me llamó la atención que mencionaban en el principio de socialización a Emilio Durkheim, que a este autor pues sí lo mencionamos en algunas clases y dice que pues habla acerca de la colectividad, ¿no? De que él decía que primero hay que pensar en el lugar donde viven y el trabajo colectivo, que solamente así se podría pues llevar a un cambio social y a un aprendizaje, si no mal recuerdo. A un cambio social y a un aprendizaje. A un cambio social, más que nada se mencionan estos autores en el principio de la socialización, porque el ser humano debe de tener un acercamiento, ¿no? Una persona primero aprende por sí misma y también influye directamente, bueno, pues el entorno o con las personas con las que va a desarrollar, ¿no? La socialización es un elemento fundamental también para dicho proceso, ¿no? Ay, chicos, perdón, se me está yendo mucho mi voz. Luego era Jocelyn Ramos la persona que participó, ¿verdad? Alondra. Alondra. Era Cruz Hernández. Ok. Bueno, yo soy Alondra. Alondra ¿Sí, también yo o está no? por ahí. Sí. Alondra Martínez. Ajá, bueno, al principio que yo vi en la lectura que me llamó la atención fue el de lo que era la individualización. Pues esta de cierta manera nos quiere hacer ver que pues cada persona es diferente y como anteriormente lo vimos me parece que en una materia, pues sí cada persona tiene una calidad y una cantidad especial, ya que tienen diferentes puntos de vista y pues cada quien interpreta de cierta manera diferentes las cosas y pues de cierta manera nos hace únicos. Así es, de hecho va a ser aquello que nos va a definir o que nos va a caracterizar, ¿no? Que nos hace diferentes de las demás personas. Y incluso ahí lo mencionaba al inicio de la lectura, cuando estaba el proceso de individualización,
y decía que es como la esencia, no es el hacerte a ti mismo, es la esencia que cada una de las personas tiene, y entonces, ¿cómo va a tener este proceso de aprendizaje? Bueno, primero siendo autónomo, siendo tú mismo, y es como se va dando también el proceso, ¿no? Muchas veces, bueno, la SEP plantea que fomentemos la autonomía o el aprendizaje autónomo en educación básica, ¿sale? El plan y programa de la SEP incluye mucho esta parte del el educar a los alumnos haciéndolos autónomos, que ellos sean dueños de su propio aprendizaje, que ellos sean quienes estén en el proceso, ¿no? Que no solamente sea el yo te voy a enseñar, el yo te voy a decir cómo, el yo voy a hacer las cosas por ti, no, hay que incluir o hay que inculcar es la palabra, hay que inculcar sobre todo el aprendizaje autónomo, ¿sale? El ser humano por esencia, por sí mismo o siendo el mismo, va a ir adquiriendo este proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, eso, uno de los objetivos también de la didáctica, pues es esta parte, ¿no? El generar este aprendizaje autónomo, el decir a los alumnos o el hacer a los alumnos que sean personas activas, bueno, en la parte cognitiva, que sea una parte activa que siempre, siempre, siempre esté en el proceso del autoaprendizaje, ¿no? Siempre el fomentar la autonomía. Muy bien, Alondra. Luego tengo la participación de... Sí, Iba a hacer una pregunta. Jocelyn Ramos. Ajá. Adelante, Jocelyn. Bueno, ahorita que está mencionando lo de autonomía, también decía que tendrá que conocer el mundo que lo rodea, a donde así logrará el dominio y el uso de la iniciativa y tiene una libertad responsable el niño, se podría decir. Y también decía que la niñez es libre, pero no es responsable porque su uso de razón es escasa. Ok, el uso de razón es escasa por la etapa en la que se encuentra, ¿no? Por eso hace un rato les decía, el desarrollo del ser humano va por etapas y de acuerdo a la etapa incluso es como va a ir, es como va a ir desarrollando esta parte cognitiva, cómo va a ir enriqueciendo la parte cognitiva, ¿no? Y si existe un uso o una carencia en el razonamiento a lo mejor por parte del niño, ¿no? Pero esto es lo que se va generando de acuerdo a cada una de sus etapas. Además, bueno, cuando menciona también el proceso de individualización, que es el primero, menciona un punto importante y dice que es desde el aspecto psicológico, ¿no? El cómo se va a ir o se va a enfrentar al desarrollo el alumno o el sujeto, el individuo, por medio también del interés, por medio de lo que a él le llama la atención. Si tú estás enseñando algo o si tú le estás enseñando a los niños algo, tienes que despertar el interés en ellos, ¿no? Tienes que despertar el gusto también por hacer las cosas o por aprender las cosas. No solamente que se quede perdón, no solamente que se quede en algo llano, sino que esto sea fructífero sobre todo para el alumno, ¿no? El despertar el interés, el despertar esta motivación, generar esta motivación en los alumnos, sobre todo cuando se trata de un alumno de educación básica, ¿no? Por ejemplo, el que está en la etapa del desarrollo, está en la etapa de enriquecer su conocimiento. Muchas veces pensamos que si ya no lo aprendiste de niño, ya no va a ser parte de ti, ¿no? Siempre estamos en constante cambio, nuestro aspecto cognitivo, nuestra parte cognitiva, siempre va a estar en desarrollo, ¿sale? Y va a estar, o incluso va a depender de qué tan motivado o qué tan interesado sea el sujeto en aprender más, ¿no? Muchas veces les decía, pensamos que porque ya no lo aprendieron va a ser complicado. No es complicado, por ejemplo, si a un niño no le enseñas a sumar y ya va para la secundaria, tal vez me ha tocado casos así, ¿no? Ya van para la secundaria y no saben ni multiplicar. Entonces, ahí ya hay un aspecto biológico y psicológico, ya no solamente es de, no lo aprendió, bueno, hay que ver por qué no lo está aprendiendo, hay que ver qué es lo que está fallando en la parte cognitiva del alumno, ¿no? Ya no es solamente, es que no le enseñaron bien o es que no lo aprende, es que no retiene,
Entonces ya es porque hay un problema ahí, ¿no? Entonces siempre la didáctica o el objetivo también, uno de los tantos objetivos que tiene la didáctica, pues es el generar, el motivar y el enriquecer la parte cognitiva de los alumnos. Si estamos detectando una situación como esta, entonces habrá que tratar algo, ¿no? Habrá que intervenir de manera profesional, de manera didáctica, incluso hay infinidad de métodos, de herramientas que nos sirven para mejorar el aprendizaje de los alumnos, ¿no? ¿Alguien más? Ay, me está secando mucho la garganta. Yesenia fue la persona que participó. No seguía Yesenia, perdona. Jocelyn, hasta ahí era tu participación. Luego Gloria Yesenia. También tiene aquí. Ya no, Gloria. Luego está Montserrat Ruiz. Bueno, a mí el principio que también, bueno, todos son importantes, pero también el que me llamó la atención fue el del principio de actividad, porque nos dice que no solamente se basa en dejar tantas tareas para que el alumno las realice, sino de qué actitud toma el alumno, qué interés tiene por realizar esa tarea. Entonces también dice que este principio, pues depende también de la actitud que el alumno tenga y el interés que le ponga. Así es. Hay que, bueno, en este aspecto la didáctica tiene que delimitar precisamente qué es lo que es funcional, ¿no? Hay métodos, hay técnicas, hay teorías, que todo esto va a ser por medio de la didáctica, ¿no? Pero el despertar, el motivar, les digo, una palabra clave en la didáctica, pues es el despertar el interés y la motivación, ¿sale? Por ejemplo, dice en la lectura, ¿no? Decía que el no dejar tantas tareas. Incluso puedo dejar tantas tareas como sea necesario, pero si siempre voy a utilizar la misma técnica o siempre voy a dejar la misma herramienta, entonces, ¿dónde está la motivación? ¿Dónde voy a despertar o cómo voy a despertar el interés de mis alumnos, ¿no? ¿Cómo voy a despertar o cómo voy a hacer que esta parte sea activa? Que genere interés por parte de ellos y ya no solamente es es que siempre deja tarea o siempre es la misma tarea, no la misma dinámica. Se pueden incluso dejar las mismas tareas, la misma cantidad, pero la clave está en qué método utilizas, ¿no? ¿Qué técnicas, qué herramientas vas a utilizar para hacer o para obtener resultados favorables, sobre todo cuando se trata del aprendizaje en una etapa de la niñez, ¿sí? Muy bien. Montserrat Ruiz fue la persona que participó. Jocelyn Domínguez. Sí, bueno, a mí el principio que más me llamó la atención es el principio de creatividad, ya que nos dice que tiene dos aspectos, que es el de favorecer e impulsar la capacidad y preparar a la persona. Entonces también nos dice que Brul dice que la creatividad es hacer algo nuevo y esto se da mediante cómo se va a construir, bueno, cómo van construyendo las personas las cosas y que cada quien construye sus propias respuestas y sus propias opiniones. Entonces, pues no sé, yo le entendí como que al igual es vamos aprendiendo mediante la experiencia o mediante todo lo que vamos pasando. Eso es un aprendizaje significativo, ¿sale? Cuando tú lo relacionas ya con el contexto en el que te estás desenvolviendo, o al contexto en el que te encuentras, con el que tienes un acercamiento o un proceso de socialización, ya haces un aprendizaje significativo, ¿sale? Cuando nosotros aplicamos todas estas, todo lo que hemos aprendido, ¿no? El enseñarle, por ejemplo, a un niño a contar, ya se va, el aprendizaje ya no solamente es que lo sepa hacer, que ya sepa contar, ¿sale? Se va a volver significativo cuando el niño haga uso del conteo para su vida diaria, ¿sale? Para ir a la tienda, para contar no sé, para contar el dinero, en educación básica en primaria, perdón,
se utilizan mucho estas técnicas de conteo y hay veces que se les solicitan incluso, ¿no? Las monedas, los billetes de juguete. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que aprender el niño, no solamente para que aprenda a contar del 1 al 10, ¿no? Porque el día de mañana va a hacer uso de porque el día de mañana va a aplicar las matemáticas, porque el día de mañana va a aprender a leer los anuncios que ve en la calle, porque va a aprender a contar, va a hacer uso de lo que está aprendiendo, ¿sale? Entonces, lo que mencionaba su compañera, eso se le conoce como un aprendizaje significativo, que ya realmente estés llevando a cabo o que estés utilizando esto que estás aprendiendo, ¿no? Se vuelve significativo cuando el niño o cuando los alumnos ya hacen uso para la vida diaria, ¿sale? Eso es un aprendizaje significativo. ¿Alguien más? Ok. A ver, de las personas que me dijeron que sí leyeron, García, Vera, Donovan, ¿es Donovan? Sí. Sí, maestra. Donovan. ¿Qué más? Ya hablamos un poquito acerca del de individualización, del de creatividad, perdón, actividad. Uno que no hayamos mencionado, el de autonomía, principio de autonomía. ¿Qué nos mencionaba Donovan, el principio de autonomía? Es que yo... Ay, perdón. Es que yo leí más conceptos que los principios, maestra. O sea, casi lo Es que, primero. perdón. Es que yo leí más los conceptos, es casi lo primero. Y ese creo que iba como que hasta abajo. Ok. Entonces no leyó completo. No del todo. Nada más por los conceptos. Ok. Por acá, ¿quién dice yo? Yo, Pérez León. Adelante. Ok, Bueno, en Pérez León. el principio de autonomía nos dice que vamos a hacer la capacidad, bueno, corresponde a lograr que tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones y tener una forma de libertad responsable, que pues no va a andar tomando cualquier decisión, sino que sea de una manera responsable. Y como los que estamos enseñando, vamos a guiar esa decisión. Ok. Uno de los objetivos que el docente o que los docentes dejen actividades o que te generen a ti el hábito de la responsabilidad, eso te va a hacer autónomo, ¿sale? ¿Sabían ustedes que el dejar actividades o el dejar tareas para que tú las hagas en casa, o en este caso lo que trabajes en clase, pero además te dejan esas tareas, es para generar autonomía, ¿sale? Para generar en los niños, sobre todo la responsabilidad, ¿sale? El principio de la autonomía busca esto, ¿no? Y como les mencionaba en un inicio, la SEP también plantea mucho este principio que se lleva a la práctica, ¿no? El generar la autonomía en los alumnos, el hacer alumnos independientes, el que sean dueños de su propio aprendizaje, que sean con el fin, con todos los fines educativo, con el fin creativo, con el fin de la socialización también, pero todos estos, si se dan cuenta, todos estos principios están relacionados de acuerdo a las etapas en las que se desarrolla el ser humano, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, uno de los importantes, pues es el generar la autonomía. Por eso les decía en un inicio, el generar personas autónomas que sean dueñas de su propio aprendizaje, que generen esta motivación incluso por aprender más, ¿no? Por conocer más de lo que tú le estás brindando a tus alumnos, más allá de lo que tú dices, más allá de lo que tú les explicas, el despertar en ellos el interés incluso de ir haciendo de generar el autoaprendizaje, ¿sale? Que si a un alumno le estás enseñando a leer, ¿no? Vas a generar ¿cómo despertarían ustedes? A ver, esta es pregunta. ¿Cómo despertarían ustedes el interés de tus alumnos por aprender a leer, por aprender a escribir? Si estamos hablando, no sé, en preescolar, qué estrategias, cómo le harían ustedes para despertar el interés? Porque digo, el enseñarle a leer a un niño de preescolar lleva todo un proceso, ¿no? No es nada más de ya escribirle palabras y que las vaya parafraseando, que las vaya
deletreando. Ay. Entonces, ¿ustedes cómo lo harían para despertar el interés? Bueno, yo, como los niños son muy así, muy activos, entonces yo siento que les pondría como juegos o canciones, porque bueno, ahorita yo a mi hijo así le estoy enseñando, está chiquita, apenas tiene 2 años, pero le estoy enseñando los números así con canciones o así, y ya se lo sabe. ¿Ok? Despiertas el interés a través de bueno, en este caso a través de una canción, ¿no? Puede haber otras técnicas, hay infinidad de técnicas para enseñarle a los niños a contar y a leer, ¿sale? ¿Y de qué vamos a partir? Bueno, de despertar primeramente el interés del alumno, ¿no? En este caso, el ocupar canciones, el ocupar materiales didácticos, el ocupar estrategias, herramientas. Acuérdense que habíamos dicho que aquello que va a ser una herramienta va a ser lo que nos va a servir para enseñar o para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Y un aspecto importante que tiene la didáctica es que busca esto, ¿no? Busca el despertar el interés a través de una herramienta, a través de una técnica que sea, pues que sea eficiente sobre todo, ¿no? Para el aprendizaje. ¿Cómo lo harían? Entonces, por ahí su compañera nos comparte, bueno, que esa es una estrategia a lo mejor que está utilizando, ¿no? Con su niño. Y fíjense, estamos hablando de un niño de 2 años. Entonces, ¿cómo le haces tú para despertar el interés, sobre todo cuando son niños pequeños, ¿no? Si ya de grandes cuesta un poco esta situación de despertar o motivar al alumno al autoaprendizaje, ¿cómo le harían ustedes? ¿Alguien más por ahí? Yo, siendo así niños de preescolar, yo considero que un método clásico es usando las estrellitas, premiar a niños con estrellas sabiendo que pues podrían, los premias por hacer un trabajo bien o que lo intenten de por medio. Que exista una premiación o pues no, a lo mejor no siempre va a ser funcional, ¿no? En este caso las estrellas pues, es una técnica clásica, ¿no? El motivar al alumno, ¿por qué? Porque en la semana va a juntar 5, va a juntar 6 estrellitas, esa es una motivación, ¿sale? Estoy despertando el interés del niño a través de una estrategia o a través de una técnica que me va a ser útil, ¿no? Pero a lo mejor si siempre le doy estrellas a mi alumno, si siempre le doy estrellas, no siempre va a funcionar la técnica, ¿sale? Eso es algo muy importante, ahorita que lo menciona su compañero, no siempre me va a servir la misma herramienta, ¿no? No siempre va a ser funcional o va a ser tan efectivo el estarle dando siempre un premio. Por eso cuando aplicamos este tipo de estrategias que tú le das o que vas a premiar o que va a haber una motivación a través de algo, a través de un objeto, a través de algo que al niño le va a despertar el interés y que lo va a hacer porque entonces va a recibir algo a cambio, ¿sale? No siempre son funcionales las estrategias, tiene que haber como un parámetro de decir, bueno, a lo mejor no toda la semana le voy a dar estrellas o no toda la semana le voy a regalar una paleta o no toda la semana le voy a dar un premio, ¿sale? Porque entonces, además de que estás despertando el interés del niño, pues ya no va a ser solamente porque realmente lo quiera o porque realmente quiere el objeto, ¿no? Sino ya lo estás haciendo como algo ya operante. Por eso, ¿han escuchado hablar acerca del condicionamiento operante? Que es el estímulo-respuesta, ¿sale? Entonces, si tú vas a despertar el interés en la persona, tienes que buscar estrategias, no siempre va a ser la misma premiación, no siempre va a ser tan efectivo, ¿sale? Tiene que haber que sea paulatino o tienes que encontrar otras herramientas, tienes que aplicar otras herramientas, no solamente nos va a funcionar una, ¿sale? O el día de mañana ya no quiere estrellas, el día de mañana ya no despierta el interés del alumno, ¿no? Ya se le hace monótono la situación también. Entonces, tenemos que buscar otras estrategias. No siempre nos van a funcionar las mismas, ¿sale? O no para todos es igual. ¿Sí me explicó? Muy bien. ¿Alguien más hasta aquí? De las personas, a ver, que me fueron mencionando, déjenme ver mi lista. Derek, por ahí ya desactivó su cámara. Derek. ¿Me escucha? Sí, te escucho.
¿Qué más puedes complementar acerca de este principio de la autonomía? Eric. ¿Ya no? A ver, déjame desconecto y me conecto rápido, porque es que está fallando. Ok. Por aquí, González Hernández. ¿Qué Sí. más puedes complementar? Si me escucha. No se escuchó muy bien. Ok, acuérdense que cuando solicitamos la participación y no es acertada o no, pues no existe una respuesta por parte de ustedes, estaba en es parte del reglamento que se quita la asistencia, ¿sale? Chicos. Domínguez Mateos. Oh, sí. Sí, maestra. ¿Qué más? Algo que no se haya mencionado acerca de este principio. ¿De cuál? ¿Me lo puede repetir, por favor? Del de autonomía. Estamos con el de autonomía. Mm, ¿Qué más se puede complementar? Pues no que sí leyeron, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, Yo, ¿Quién bueno, dice yo? Hernández. sí, lo que yo podría decir es que igual con base a, a su experiencia que obtuvo de cierta actividad, va teniendo el aprendizaje, así siendo él el que busque el alumno, o bien, como usted dijo, las actividades que les ponen para que, sí, para que se obtenga un aprendizaje y ya él pueda, darse como cierta libertad en la que nazca el interés de buscar más cosas mediante esa experiencia, ¿no? A través de la experiencia. Pues vaya, ahí es cuando les decía hace un rato, ¿no? Ahí es cuando ya se vuelve el aprendizaje significativo. Ya lo que está aprendiendo dentro del salón de clases o lo que les están enseñando a través de la escuela, ya lo emplea, lo utiliza para su vida diaria, ¿no? Ya se vuelve un aprendizaje significativo de esta manera. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Yo, Hasta maestra. aquí. ¿Sí? Bueno, quería decirle que, pues más que nada que los profesores busquen la forma de hacer temas que no se vean aburridos para que el niño se interese, pues, en ellos y de manera autónoma, como lo dice este principio, él solo encargado, bueno, él solito busque esa información, se interese, busque datos, todo, pues ahorita que se tiene el internet todo es fácil, pero que igual desde la vista del profesor haga y les imparta los temas un poco más, que no se vean aburridos, pues, para que al niño le surja la idea de buscarlo él solo. Ok, el despertar el interés, ¿no? Es eso meramente, el despertar el interés para generar la autonomía, ¿no? Incluso para que sea dueña de su aprendizaje, para que exista esta parte motivadora, ¿no? O el interés de buscar más allá, de aprender más allá de lo que le enseña o de lo que comparte el docente, ¿no? Es despertar el interés de los alumnos, sobre todo cuando es educación básica, las actividades son muy lúdicas, son muy dinámicas. ¿Por qué? Porque si a un niño lo pones a leer, por ejemplo,
estás leyendo nada más los temas, se explica brevemente y trabajar con esta rutina de o copiar del pizarrón o el pasar a apuntes de libros a los cuadernos y demás, se vuelve desinteresante para el alumno, ¿no? Incluso hay formas o hay estrategias que nos van a servir para enseñar diferentes, bueno, las diferentes materias. La didáctica general trabaja en esta parte de el cómo voy a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier ámbito, ¿sale? O en cualquier materia. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo que es la didáctica general y lo que es la didáctica específica? Bueno, nosotros tenemos como objetivo dentro de esta materia, pues el buscar técnicas aplicadas para cualquier materia, no solamente para matemáticas, no solamente para español. La didáctica general busca eso, ¿no? Que trabajar o métodos o técnicas que sean funcionales para todas las materias. Entonces, en este caso, bueno, habrá áreas de oportunidad a lo mejor para favorecer diferentes temas, diferentes materias, ¿sí? Muy bien. ¿Quién fue el que participó? Loa Mezquita. Sí, sí fui yo. Ok. Bien, fíjense bien lo que vamos a realizar. Déjenme a ver si tenemos tiempo todavía. Vamos a hacer para... vamos a elaborar un esquema donde incluyamos todos estos principios, ¿sale? Para que entonces vayan estructurando cada uno de ellos. Vamos a hacer un esquema, esa va a ser la tarea. Vamos a elaborar un esquema donde incluya todos los principios de la didáctica, ¿sale? Y me van a decir cuál es el que más les parece interesante y por qué, ¿sale? Bueno, hacen su esquema, el esquema va a ser de tarea. Y ahorita me gustaría que me platicaran ustedes cuál ha sido el más interesante. Realmente son muy fáciles, son como muy fáciles de digerir, ¿no? En algún momento ya tuvieron este acercamiento con los principios de la didáctica y a lo mejor les digo, y a lo mejor no estábamos como con esta conciencia, ¿no? De que esos son los principios de la didáctica. Hemos visto procesos de socialización, hemos visto la autonomía en los alumnos y demás, pero ahora lo estamos viendo como principios de la didáctica, pues son útiles, son eficientes, ¿no? Realmente estos principios nos van a servir para encontrarle solución a aquellas necesidades o a aquellas problemáticas a las que el día de mañana me voy a enfrentar, ¿no? Entonces, van a hacer su esquema, el esquema es de tarea, y antes de eso, a ver, déjenme ver si está aquí en la página. Ok. A ver, ¿qué estrategias didácticas conocen? Por ahí dice Granados Magadán Israel. ¿Quieres participar, Israel? Sí, con esta, a ver, ¿qué preguntó? ¿Qué actividades preguntó, didácticas? profesora? ¿Qué actividades didácticas conocen, chicos? O estrategias didácticas para la enseñanza. Ahorita como Mariana mencionó esto de Pablo Freire, recuerdo que él tenía un método, que era el método de la palabra alfabetizadora, que lo que hacía era tomar palabras que estuvieran en el universo vocabulario de la persona, es decir, que conociera en su entorno diario. Por ejemplo, él empezó con campesinos que pues conocían palabras como el saco, el sol, cansancio. Son palabras que ya tenía dentro de sí, por decirlo así. Y a partir de ellas pues fue generando palabras que se podían componer de las mismas sílabas de estas palabras. Entonces, de alguna manera, yo siento que es una estrategia didáctica porque enseñó a leer a estas personas y a conocer estas palabras, a ampliar ese universo vocabulario de una manera partiendo de lo que ya conocen a algo más desconocido. Y de eso pues le ayuda a interiorizarlo mejor porque son
palabras que maneja, son palabras que va a utilizar en su contexto diario, y va a poder leer y escribir al mismo tiempo. Y yo creo que esa es una estrategia didáctica. Ok. Algo importante que menciona su compañero es el conocer qué tanto sabe, ¿no? Para partir de ahí incluso, ¿no? Voy a ver qué tanto sabe el alumno, voy a ver qué parte hay que reforzar. A veces, normalmente las sesiones, cuando son de educación básica, ¿cómo se llama? La planeación o la estructura de una planeación en básica siempre dice, ¿no? Hay que comenzar preguntando, cuestionando qué conoces, cuestionando primero al alumno, qué sabe. Antes de, bueno, normalmente la estructura de las sesiones para básica empieza con una charla, ¿no? El decir, incluso en el plan y programa menciona que hay que hacer siempre o hay que dar énfasis sobre todo a aquello que conoce, lo que ya conoce el alumno. Tengo que saber, ¿no? ¿Qué es lo que ellos conocen? Si vamos a hablar, por ejemplo, de los animales en peligro de extinción. Primero tengo que saber qué tanto conoce mi alumno, ¿no? O para él, ¿qué es la extinción? O decir, a ver chicos, ustedes conocen qué es qué son las especies que están en extinción, qué es extinción, ¿no? Primero empezamos cuestionando a nuestros alumnos, ¿qué conoce, qué sabe? Y entonces ya vamos haciendo charlas, se va haciendo plática acerca de lo que los niños ya conocen. Y entonces entramos ya con alguna estrategia o con algún tema en específico y se empieza a desarrollar toda esta parte, ¿no? Pero es importante recalcar que necesito saber qué conoce, qué tanto sabe el alumno, ¿sale? Entonces, por eso su compañero dice, bueno, es una estrategia didáctica eficiente, pero algo que hay que rescatar de su participación es que tengo que conocer qué tanto saben los alumnos, qué tanto conocen o qué tanto saben acerca del tema. Y de ahí vamos partiendo, ¿no? ¿Qué se va a ver, qué se va a hacer? Y entonces vamos viendo qué tan eficientes son las herramientas o qué tan funcionales van a ser las herramientas que tengo estructuradas o que tengo planeadas para determinados temas, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Qué otras estrategias didácticas conocen? Aquella vez que estuvimos hablando acerca de los recuerdos que tenían ustedes, les dije, tal vez realmente no se habían dado cuenta que estamos tan cerca o que incluso es parte de lo cotidiano, ¿no? La didáctica siempre está tan cerca de nosotros. ¿Qué otras estrategias conocen? ¿Cómo aprendieron a leer ustedes? ¿Cómo les enseñaron a leer? ¿Quién se acuerda? Chicos. Bueno, y como yo siempre estaba con ella, como estaba chiquita, yo escuchaba cómo les enseñaba a los niños. Y pues yo desde que dice mi mamá que tenía 1 año, yo ya sabía deletrear y y ya no me costó a mí mucho ahora sí que leer, por lo mismo que mi mamá como trabajaba en este kinder, pues se me facilitó la lectura. Se te facilitó la lectura. Realmente sí estabas muy pequeña, entonces aprendiste a leer desde pequeña. Fíjense, hay casos en primaria, el plan y programa que se implementó en 2017, que como la última versión de los planes y programas o aprendizajes clave para la educación básica, proponía que los alumnos iban a empezar a leer hasta primero de primaria. Entonces, ahí ese es, bueno, en lo personal yo creo que fue un retroceso, ¿no? Se supone, o anteriormente, pues ya en preescolar los niños ya leían. Y ahora existe a lo mejor esa falta de compromiso por parte de algunas escuelas, no digo que todas, de como el plan y programa dice que el niño tiene que aprender a leer hasta que entre a la primaria, entonces hay quienes realmente se lo toman muy en serio, ¿no? Y en preescolar ya no implementan incluso estas técnicas o aquellos que son colegios particulares, pues sí, ¿no? Esa es la función de un colegio particular principalmente, ¿no? Que el alumno en preescolar salga leyendo.
pero ahora con esta nueva versión o con estas nuevas propuestas incluso quitaron la suma y la resta, lo que fue la adición y sustracción de preescolar, en el plan y programa ya no viene, ya no se incluye en la educación de preescolar, sino hasta primero. Entonces, digo ahí, qué retroceso, ¿no? Entonces, hasta que vaya primero el alumno, va a ser cuando empiece a sumar, cuando empiece a restar. Les digo, hay quienes afortunadamente, pues, no, o hacen caso omiso acerca de este nuevo plan y programa, ¿no? Lo que propone. En algún momento los vamos a revisar, me parece que es para la tercera unidad, que vamos a revisar los planes y programas de educación desde básica hasta nivel superior. Entonces, por ahí también vamos a encontrar qué estrategias, qué cambios, qué proponen estos planes y programas. Pero les digo, un retroceso, eso es un retroceso para la educación, que en preescolar hayan quitado contenidos de suma y resta, ¿sale? Y eso ya se menciona que se tiene que ver hasta primero de primaria, pero por fortuna, bueno, hay escuelas o hay docentes que no implementaron pues esta estrategia o esta propuesta por parte del plan y programa de la SEP, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguien más? ¿Participaciones, dudas, Yo, maestra. preguntas? Sí, Cruz Montiel, adelante. Sí, bueno, yo también quería participar de eso de que cómo aprender, pues no sé si decido que fue una desgracia, pero a mí sí me tocó vivir que en el preescolar nos dijeron de que no teníamos que aprender ni a leer ni a escribir. Nos dijeron así, y mi mamá hasta enseñó a mis dos primeros hermanos mayores a leer y a escribir en el preescolar, pero mi maestra le dijo de que a mí no me tenía que enseñar, de que eso se veía en el primaria. Y entonces ya en primero de primaria, pues llegué y ya nos estaban haciendo dictados. Entonces sí, fue bueno, tal vez sí fue algo malo porque algunos de mis compañeros pues sí sabían leer y escribir. Tal vez sus madres les enseñaron o el preescolar, pero sí hubo muchos de mi generación de que pues no sabíamos eso, ya que en primaria no nos permitían aprender y escribir, nos decían de que teníamos que aprender movimientos y pues todas las cosas básicas que se ven en preescolar. Y sí, como usted menciona, pues siento de que pues estás delimitando mucho al alumno, ¿no? Porque te imaginas, en mi caso yo llegué sin saber leer y escribir y que me pongan a hacer dictados, pues claramente iba a sacar una mala calificación o no iba a entender a la profesora por esta, no sé, por estos planes que se fueron generando. Así es, se genera un retroceso, ¿no? Ya no es, a lo mejor no es el permitirle o no enseñarle, sino que estamos generando un retroceso. En este caso, como menciona su compañera, hay personas o hay niños, alumnos, que ya están en primaria y siguen con problemas de lectoescritura. Entonces, ahí es cuando viene a veces el rezago educativo, sobre todo porque habrá niños que vayan avanzando y habrá niños que vayan bien, digamos, a su paso o que vayan de acuerdo al grado escolar, pero empieza a haber un rezago o un rezago cognitivo, y entonces, aún así, anteriormente sí se podía reprobar a los alumnos de ciclo, ahora ya no se pueden reprobar a los alumnos, tienen que pasar de año, ¿sale? Me ha tocado conocer en particular un alumno de primaria, ya de 9 años, va en sexto, no, de 11 años, de 11 años tiene este alumno y tiene problemas todavía de lectoescritura. Y aún así la mamá estaba solicitando que se le dejara otra vez en sexto, pero les digo, ya no se puede reprobar a los alumnos, digamos, es como si lo estuvieran reprobando, ¿no? Se tuvo que hacer un escrito donde la mamá solicitara que se le dejara al hijo nuevamente en sexto de primaria, porque si no era un problema para la escuela, ¿no? Por parte de la escuela, pues es un problema, es como estarlo reprobando, pero se tuvo que hacer un escrito donde la mamá solicitaba que el niño se quedara en sexto de primaria nuevamente. ¿Por qué? ¿Cómo iba a pasar a secundaria si aún siendo de sexto existen problemas de lectoescritura, problemas de adición y sustracción que en sexto ya incluso empiezan a manejar las fracciones, ¿no? Las fracciones ya se manejan desde quinto. ¿Y cómo va a avanzar o cómo va a avanzar el niño al siguiente grado escolar si hay un retroceso, ¿no? Pero pues desafortunadamente esto pasa, en lugar de ir para adelante o de apoyar a estos alumnos, pues les hace uno un daño, ¿no? Les hace uno un mal. ¿Por qué?
pues es fácil pasarlo de año, pero ¿a quién se perjudica? Pues al alumno, ¿no? Entonces el día de mañana, si realmente tenía que pasar a secundaria, pero si no sabía ni sumar, ni multiplicar, ni dividir, ¿cómo iba a aprender ya las ecuaciones, ¿no? Eso ya es en secundaria, iba a tener pues otro problema todavía más grave, ¿no? Si aún no comprende lo que tenía que haber aprendido en estos 6 años de primaria, ¿cómo va a comprender algo que realmente va a ser nuevo para él? Entonces va a ir ahí generando un problema, un retroceso. Pero pues desafortunadamente les digo, estas cosas pasan, ¿no? Pero pues por fortuna sí se quedó en sexto nuevamente y ya pues espero que tenga un mejor avance el niño. Pero ¿qué pasa? Los tienen que pasar de año. Entonces ahí está preocupante esa situación. Ya no se pueden reprobar, pero pues existe un rezago, ¿no? Va a haber un retroceso en la parte cognitiva, ya no va a haber un enriquecimiento de aprendizaje, sino al contrario, se va generando ahí un problema, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Van a la actividad de ahorita, el esquema es de tarea y ahorita como actividad vamos a escribir una estrategia didáctica, anoten en su cuaderno, una estrategia, piensen en una estrategia didáctica que tú implementarías para solucionar algún problema. Sale un problema de lectura, un problema incluso un problema de conducta. Piensa en una estrategia didáctica que tú implementarías para darle solución a una necesidad educativa especial, ¿sale? ¿Sí me explicó? Piensen en una estrategia. ¿Qué estrategias utilizarían? O una que tal vez aplicaron contigo en educación básica, en educación media superior. Piensen en alguna estrategia, alguna que recuerden, o una que ustedes tengan que digan, esta es una buena estrategia de lectoescritura, ¿no? O de comprensión lectora, para matemáticas, para español, para geografía, para la materia que ustedes quieran. Pero piensen en una actividad y anoten esa actividad. Disculpe, profe, ¿podría repetir? Es que mi internet se cortó y no lo escucho muy bien. Sí, que ustedes escriban en su cuaderno o elaboren una técnica o didáctica, una estrategia didáctica que conozcan o que hayan visto que se implementa para mejorar el aprendizaje en cualquier área. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. De nada. Anoten su estrategia didáctica. Por ahí hay bastantes alumnos que han desactivado su cámara, chicos. Acuérdense que tenemos que mantener la cámara activada. Por favor. Anoten su actividad o su estrategia didáctica. ¿Vale? Ya que anotaron su actividad didáctica, me van a explicar ahí abajo, me van a explicar
¿Cómo van a hacer que se logre uno de estos principios didácticos con esa actividad que eligieron? ¿Sale? Ya sea el principio de autonomía, el principio de socialización, el de creatividad. ¿Cómo harían cumplir uno de estos principios con esa actividad que escribieron? ¿Sí? Van a explicar cómo logran uno de estos principios o cómo es, o si son dos, anótenlo por ahí, pero explíquenme con sus propias palabras cómo van a lograr a través de esa actividad o de esa estrategia didáctica que han anotado, me van a explicar cómo van a hacer, perdón, cómo van a hacer o cómo van a lograr uno de los principios que vimos. ¿Sí me explicó? ¿Listos? ¿Listos? ¿Quién ya terminó que nos quiera compartir su actividad?
¿O elijo quién? Yo, maestra. Yo, maestra. A ver, Israel y después, por ahí, ¿quién dijo? Yo, Creo que era maestra. Brenda. Ok, Brenda. Adelante, Israel, y después Brenda. Ay, también Jacqueline está su Sí, participación. Yo una actividad que llego a hacer para aprender cosas es algo que se llama aprendizaje por acrónimos, que es, tomo, por ejemplo, cuando me dejan varios conceptos por estudiar, los pongo todos así en lista, los empiezo a estudiar, pero para que no se me olviden, tomo la primera palabra o las dos, digo, la primera letra o las dos primeras letras de todos los conceptos que tengo que aprender y pues en base a eso hago una palabra. Esto lo llegué a usar ahorita en la universidad cuando nos dejaron aprender lo que era las labores del psicopedagogo. Hice como un acrónimo que era PPDU y con eso me iba guiando de los que teníamos que hacer los psicopedagogos. Y bueno, relacionado a los principios, dije que era un principio de actividad, porque el alumno, a partir de las palabras que se les van a dar o los conceptos que tiene, no es como que los deje olvidados o simplemente los vaya a memorizar, sino que de alguna manera tiene que utilizar tiene que verse involucrado en la actividad, porque él, aparte de repasarlos, tiene que formar un acrónimo. Y en el principio de actividad, porque bueno, el acrónimo que va a formar él tiene que venir propiamente de su creatividad, de lo que él quiere escribir, y debe de ser algo que se le facilite memorizar o se le facilite recordar. Y ya. Ay, ok. Ok, está el fomentar al alumno, ¿no? A hacer uso de la creatividad, pero además de eso, implica sobre todo que va, a lo mejor, como tal, no va a memorizar, pero va a ir adquiriendo estos aprendizajes, ¿no? Ya se va a hacer parte en este caso, bueno, mencionas que esa es una estrategia o ese es algo a lo mejor que a ti te funciona, ¿no? Que el hacer las cosas de esta manera. Y bueno, es una técnica que favorece a lo mejor para desarrollar o para enriquecer tu memoria a largo plazo, ¿no? Ya no solamente es me lo voy a memorizar, me lo voy a aprender, me lo voy a aprender, sino que ya lo estás internalizando, ya estás comprendiendo algo, ya no solamente es aprendértelo de memoria, ¿vale? Muy bien, Israel. Y luego seguía Brenda. Brenda, y ya después me voy con el orden que está en el chat, ¿sale? Ok, yo, bueno, elegí una estrategia para preescolar en tercer grado, que es al menor darle una hoja con con las vocales, pero solamente una al día, donde tendrá la vocal y se le dará la mayúscula y la minúscula, es decir, bueno, ajá, sí, la mayúscula y la minúscula, donde él la tendrá que llenar con colita de ratón, confeti, y al momento de entregársela al profesor, tendrá que decir un nombre ocupando la A mayúscula y algún objeto con la A minúscula. Y bueno, siento que eso despertaría su curiosidad y quizás llegando a casa haga el mismo ejercicio ocupando otra vocal, porque siento que los motiva toman la iniciativa eso de que les llama la atención el estar pegando cosas o llenando la letra y quizás podría ser en una técnica autónoma que él puede llegar a realizar un ejercicio similar a su casa. Ok. Bueno, por ahí retomo como lo que decía el autor Dewey, ¿no? Que va a ser el aprender haciendo. ¿Cómo lo va a aprender? Haciendo las cosas, ¿sale? En este caso, bueno, esa es una estrategia didáctica muy común en preescolar, pero es de las que más se utilizan. ¿Por qué? Porque son funcionales, ¿no? ¿Cómo va a aprender el niño? Haciendo las cosas. En este caso, vaya, utilizando algún material en físico, eso incluso le va a ayudar a él para la estimulación, ¿no? La estimulación temprana puede ser la motricidad fina y gruesa,
Entonces, ahí estás trabajando dos cosas, no solamente le estás enseñando o le estás dando a conocer las letras, también estás trabajando motricidad. Muy bien. Luego, seguía por acá en el chat, está la participación de Jacqueline, adelante. Bueno, yo ocupé una para preescolar que usaron conmigo, que fue para enseñarme los números. La maestra nos pidió frutas, principalmente mandarinas, y teníamos que cortar la fruta dependiendo del número que ella nos tenía que dar. Si decía el número 3, nosotros teníamos que agarrar 3 gajitos de mandarina. ¿En qué nos ayudó esto? El principio que yo pude distinguir es el de autonomía, porque todo lo teníamos que hacer nosotros. Ella solo mencionaba el número y nosotros teníamos que, ya sea partir la fruta o cortar con la mandarina. Y el de socialización, porque a veces tenía que ser en parejas o en equipos, y entre todos teníamos que colaborar o decir sí, sí es el número o no es el número. Esos son como los principios. Ok. Sobre todo en preescolar sí es una buena estrategia el trabajar mucho la socialización porque es el primer encuentro que está teniendo el niño con otras personas ajenas a su entorno, ¿no? Incluso es por eso que a algunos pues les cuesta el trabajo de entrar al kinder, les cuesta llevar a cabo este proceso de socialización porque están o se enfrentan a personas nuevas. Entonces, el trabajo en equipo sí es muy común en preescolar, se trabaja demasiado. ¿Por qué? Porque les digo, es el primer acercamiento que está teniendo el niño como tal a otras personas, ¿sale? Muy bien, Jacqueline. Luego, Luis Armando. Ok. Ok, ¿y qué instrumento le estabas enseñando? ¿Guitarra? Ah, muy bien. Muy bien, fíjense ahí cómo, bueno, tuvo una situación su compañero, ¿no? ¿Cómo resuelves una necesidad de este tipo, ¿no? Cuando tienes a una persona con alguna discapacidad, ¿cómo resuelves esta necesidad? Es decir, este problema, pero no. ¿Cómo resuelves esta necesidad, no? Buscas estrategias, tienes herramientas, tuviste en este caso una herramienta que fue la manera a lo mejor de comunicarle o de enseñarle a través del braille, ¿no? Que eso es algo esencial, sobre todo para la enseñanza de estas personas que tienen esta condición. ¿Sale? Muy bien, Luis Armando. Muy bien. Luego, Jocelyn Cruz. Sí, más. Sí. Bueno, yo la técnica o la actividad didáctica que puse sería como para una clase de historia, ya sean de secundaria, donde se les dará como que un hecho histórico y ellos lo tendrían que representar y se les dará material para que representen esa época. Y pues se les darán hojas de papel china y así. Y al terminar digamos, su representación, sería como que expliquen brevemente lo que sucedió y su experiencia al estar en ese hecho histórico, por así decirlo. Y yo creo que aquí se trabajaría el principio de creatividad que favorece e impulsa esa misma capacidad, ya sea igual colectivamente, junto con sus compañeros, y los prepara para un mundo cambiante. Y lo enfoco en la secundaria porque pues puede que ingresen a la preparatoria y ya pues
sabemos que en la preparatoria es completamente diferente, como que ya estarían preparados para otra situación, si les piden los profesores. Y también creo que sería de socialización. Lo aplicaría si mi grupo como que no se relaciona muy bien y para que sean más sociales y se unan el grupo. Ok, el trabajo en grupo. En este caso, pues se va generando, sí, a lo mejor una mejora de comunicación, porque como tal ya a nivel secundaria, pues ya existe un proceso de socialización, ¿no? Pero ahí normalmente los problemas o las necesidades a las que se enfrentan en secundaria es el conflicto social, ¿sale? Ya no es porque no socialicen, sino que ya empieza a haber o se generan conflictos en grupo. Entonces, este tipo de actividades, el trabajar en equipos y demás, favorece la comunicación tanto del docente con sus alumnos y entre ellos, ¿no? Porque ya normalmente les digo, los problemas que existen en secundaria son por conductas, porque ya existe pues un poco la rivalidad, porque ya existe la falta de comunicación entre compañeros y existen los problemas de que fulanito no me cae bien y no quiero trabajar con él, o la división del grupo, ¿no? Incluso siempre hay a lo mejor una persona dominante, un líder, que quiere pues jalar a lo mejor a ciertos amigos, ¿no? Entonces, el trabajar este tipo de actividades en secundaria es eficiente sobre todo para trabajar problemas de conducta. Entonces, es buena la idea, muy bien, Cruz Hernández, Jacqueline, ¿no? ¿Quién fue? Jocelyn. No. Ok. Luego, por último, tengo 4 minutos, está la participación de Yesenia, seguía Yesenia. Luis Armando, ya pasó, Jocelyn, Gloria, Yesenia, por último, y vamos a continuar de todas maneras con las demás. Me gustaría escuchar todas las propuestas que hayan escrito, chicos, porque bueno, del día de mañana a esto vamos a darle solución a estas necesidades, ¿no? Jocelyn. Yesenia, perdón, Yesenia. Yo hace tiempo regularicé y lo que hacía con estas niñas eran muy inquietas. Entonces lo que yo hice fue como buscar juegos o canciones para ponerles, para que aprendieran a leer porque no sabían leer. Entonces ya con esto también yo les fui como inculcando ese hábito de que ellas solitas también buscaran como videos o que si iban por la calle leer como estos carteles o letreros que hay y lo practicaran en voz alta. Y como que sí se les hizo un hábito a estas niñas y yo lo relacioné con el principio de individualización, ya que pues tuve que primero ver, ¿no? Y me tuve que adaptar a ellas para ver cómo aprendían y también con el principio de autonomía, ya que ellas solitas llegaban y me decían que veían tal video y así aprendían o luego me decían las palabras que iban leyendo. Muy bien, la autonomía. Pero bueno, a ver, ahí dices, lo relacionas con el principio de autonomía, pero ya era el interés que tenían ellas por leerlo o por hacer las cosas, o era por una actividad impuesta. No, y era como el interés que ellas tenían a leer y ellas ya después no se quedaban tanto con lo que les enseñaba yo o con lo que aprendían en la escuela, sino ellas buscaban ya videos de letras o así para que aprendieran ellas también. Ok, ya había un aprendizaje por sí solas, ¿no? O el interés de buscar y aprender más, ¿no? Muy bien, Gloria. Ok, chicos, pues ya se nos terminó el tiempo. Mañana tenemos clase también. Vamos a continuar con esto. Hay todavía hay muchas cosas todavía que exprimirle a estos temas, estos principios. Estudien bien la lectura para los que no la han leído completa, porque la tarea pues va a ser esa, ¿no? Que hagas tu esquema utilizando o incluyendo todos estos principios didácticos y lo pueden hacer en su cuaderno o lo pueden hacer en digital, como ustedes quieran, no hay ningún problema, ¿sale? Entonces, en un ratito hago la entrega y bueno, esto tienen hasta el día de mañana a la hora de clase, ¿sale? Para subir su tarea. ¿Dudas con la tarea, chicos? ¿No? No. Bueno, vamos a continuar viendo todavía, les digo, hay todavía que exprimirle mucho a estos principios didácticos, ¿sale? Vamos a ir poco a poco con las actividades. Mañana continuamos con las participaciones que quedaron pendientes,
¿Sale? Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.